Entonces no había una explicación de cómo esa mujer, criatura, persona, ser, como quieras denominarlo, habría huido sin que nos diéramos cuenta. No habría manera, no habría forma. Bueno, estábamos en la retórica de decir cómo. Recuerdo perfectamente que no solamente que encontramos y divisamos ciertos elementos, como velas escurridas, como muchos como especie como de palos, incluso amontonados, como montículos de palos muy raros, como que sí eran para un efecto ritual, símbolos en el propio cochal de esa zona, porque es una zona boscosa. Recuerden que Giloxingo está en el Estado de México y es prácticamente camino hacia zonas totalmente boscosas, ¿no? Entonces estás en una reserva boscosa y pues imagínense, entre todo el cochal se veía como que se había marcado con los pies o con algo, como símbolos extraños. Y de alguna manera nosotros hicimos el ejercicio incluso de cómo podríamos avanzar de una forma rápida de frente o hacia atrás y no había manera. Y eso que nosotros estábamos pues sin tanta indumentaria, nosotros traíamos la ropa en ese momento y en ese entonces hacía mucho frío y toda esa zona de Giloxingo a la reserva de Peña de Lobos baja la temperatura a 1 grado, 2 grados, ¿eh? O sea, sí, sí es como pues sí es un vórtice, tal cual y como lo narran los integrantes de la familia Silva, se hace como una especie de vórtice magnético y todo lo que conlleva al contexto de las peñas y el Peña de Lobos. Es como tú vas en la carretera y tú no creas que estás al ras de la carretera. Encuentras la vereda hacia Peña de Lobos y bajas, ¿no? Entonces en esa zona, porque está como en la profundidad del bosque, en altas horas de la noche hace muchísimo frío. Y pues no tenía, con todos esos no elementos que vimos en el video y que te estamos poniendo aquí en tu pantalla, esta persona al parecer o este ser traía como una indumentaria ritualista pero muy pesada, incluso se nota, se ve en la forma en cómo se mueve, en la forma en cómo de alguna forma se desplaza muy lento, o tal vez así era el ritual que estaba haciendo. Entonces, por todos los elementos que nosotros estábamos tratando de divisar, no había una manera, no había una forma de que esa persona se haya ido de una forma tan rápida y que no haya por lo menos dejado algo. Pero ojo, cuando realizamos el acordonamiento lo hacemos con cinta de precaución. En todo momento hacemos eso cuando hay elementos físicos como lo que encontramos. Entonces en ese acordonamiento pues dejamos las cámaras e hicimos presente la cinta y dijimos, bueno, ok, eran como 4:30, 5 de la mañana aproximadamente y estábamos a punto, ya estaba a punto de amanecer. Como por ahí de las 6:30 de la mañana empieza a verse luz de la mañana y pues ya no teníamos más que también estar como buscando cosas en la noche ya no es viable, porque igual y estás pisando elementos de evidencia y ni siquiera te das cuenta. Entonces acordonamos y decidimos llegar al otro día en la mañana. Bueno, a unas horas prácticamente. Y aquí es donde quiero entrar al bastón ritual, que dentro del scouting que realizamos en la búsqueda de ciertos elementos, pues vimos todo esto que les comentaba y aquí es donde viene a escena esto que están viendo en sus pantallas. A simple vista y como lo estás viendo estás viendo en la pantalla, ¿qué forma o qué figura le ves antes de que lo veas ante las cámaras totalmente de cerca? Pero yo quiero hacer como el ejercicio con ustedes para que en sí, a simple vista, tal cual y como se ve en esta pantalla que estamos usando una cámara, ¿qué es lo que ven ustedes? Además de la formación muy curiosa y no tan
pues sí, no tan ambigua, porque nosotros encontramos varios elementos que nos detonen el hecho de que este cetro o bastón ritual pues es utilizado para lo mismo, ¿no? No es específicamente que haya sido una vara común y corriente que se encontró en las veredas de Peña de Lobos y que dijo, está muy bonita, la quiero hacer mi vara ritual. Tiene una figura específica y antes de sacarla de su caja, porque lo tenemos nosotros después de que la recabamos, hicimos varios análisis, fuimos con varios expertos. Debo comentarte algo, que durante el 2008, 2007-2008, hubo una exposición de brujería aquí en México, en la alcaldía Venustiano Carranza, y creo que se va a repetir. No sé si sea del mismo coleccionista, pero creo que en estas fechas, creo que el 27 iba a haber una exposición de brujería, pero no sé si sea el mismo coleccionista. Yo al que les refiero en aquel 2007 fue un coleccionista italiano que trajo muchas piezas de toda Europa, la Europa antigua, y recabó un sinfín de elementos, piezas, vitroleros, vasijas, había cetros, había representaciones de falos, y bueno, todo un contexto al acercamiento de la corriente o de la cultura brujeril a nivel ritualista, a nivel documental, histórico, incluso había ciertos elementos de ficción o la forma en cómo conceptualiza el público la versión de la bruja, ¿no? Había algunas estatuas muy bien hechas, muy bien elaboradas, de cómo se veía o cómo era el simbolismo de la época medieval de las brujas, muy interesante. Yo recuerdo que llegué a llevar el bastón ritual, pues para que el coleccionista que traía esa exposición, igual y me daría como una especie de referente, o igual y también me podría decir, no, esto no tiene nada que ver con los cetros ritualistas, pero sin embargo, Giancarlo, no me acuerdo su nombre, pero creo que sí era Giancarlo y algo. No recuerdo muy bien, pero sí me entrevisté con él hablando un español italianesco, pues sí, un poco más italiano, con ciertas palabras que más o menos yo le entendía, pero nos comunicamos perfectamente cuando yo le mostré el bastón ritual. Recuerdo perfectamente que lo tomó en sus manos y me dijo, véndemelo. Recuerdo perfectamente, o sea, él no expresó ninguna mirada de asombro o de descontento, o muchas personas que incluso han tenido el bastón ritual a su vista, ni siquiera se quieren acercar a tocarlo, ni siquiera quieren que abra la caja, nada de eso, ¿no? Gran expositor y coleccionista me dijo así textual, véndemelo. Y le dije, ok, ¿cuál es tu interés en el bastón ritual? Y me dijo eso, es un bastón ritual, pero es un bastón ritual con la corriente europea. Es decir, este tipo de elementos son de influencia europea. Me dijo, sí se han visto más en Europa, en México no habíamos visto ninguno, me dijo. Incluso me dio un referente y me mostró la serie de bastones y representaciones del falo. Él le habla mucho del falo del diablo, ¿no? Digo, creo que la palabra no es tan grotesca aquí en YouTube. Es el aparato reproductor masculino representado en un cetro. Y y recuerdo perfectamente que me mostró varios. No tenían esa forma, no tenían ni siquiera, pues esos sí se veían como tallados específicamente para esa labor, pero no tenían una forma como esta. Y recuerdo perfectamente que él me hizo como una apertura más viable de que el cetro que nosotros teníamos, o la recuperación de ese bastón ritual, pues fue esa, ¿no? Sí fue un elemento base de esa criatura que utilizaba para hacer rituales. Pero lo más interesante, lo más grotesco que me dijo es que era utilizado para sacrificios
ese tipo de bastón o de mazo, incluso él habló de un mazo, dice, esto es un mazo de sacrificio. Yo le decía, ¿cómo un mazo de sacrificio? Sí, es un elemento ritualista que son ocupados por grandes hechiceras de jerarquía muy alta, que ya son de estas grandes sabias, pero que sí, con el paso de rituales y el paso de innumerables ofrendas, estas hechiceras o estas grandes jerarcas de ese concepto brujeril tienden a perder su raciocinio como seres humanos, se empiezan a denigrar, él me decía, se empiezan a transgredir como seres humanos, y es muy probable que para esa bruja o la dueña de este mazo ritual, pues ya no tenga cierta humanidad en su ser. Y yo, ok, a ver, explícame un poco más acerca de esto del mazo. Sí, estos elementos de ritual son utilizados para fungir como martillos. ¿Ok? ¿Con qué función? Al momento, él me lo explicó así textual. Voy a ser muy textual. Ojo, prevención de conceptos delicados. ¿Vale? Me decía él, estos elementos de mazos de ritual o martillos de ritual eran para hacer un sacrificio. ¿En qué sentido? Colocaban a la ofrenda, no voy a hablar el concepto, pero se van a dar cuenta de qué es, colocaban a la ofrenda en una especie de altar que era a base siempre de árboles centenarios. Muy curioso. Como lo vieron en otros, si tú llegaste hasta aquí o si saltaste hasta aquí y dices, ¿cuáles árboles rituales? Nosotros subimos hay como 3 videos del árbol ritual de Peña de Lobos, que es este árbol bien curioso que su crecimiento fue muy extraño, que no es como un solo tronco, sino es como una especie de mano, que es un tronco así, lo vamos a poner aquí de nuevo para que lo vean ustedes, y es una especie de mano con los 5 dedos así. Y el propio coleccionista Giancarlo, voy a reserva de que me haya equivocado de su nombre, pero me quedó un poco grabado porque todo lo que me dijo fue un referente base para entender un poco más el bastón ritual. Y recuerdo que él me dijo, son colocados en altares que usualmente son árboles centenarios, foco rojo, dije, cierto. Y la ofrenda la colocan justamente como en una especie de meridiano de ese árbol, como en la parte media de ese árbol, y dice él, tiene que estar vivo la ofrenda. Entonces cuando ellas colocan, fíjense el contexto que es bien fuerte. Ok, traten de ser muy discretos en ese sentido. No comenten específicamente lo que trato de decir porque nos van a banear, ¿ok? Entonces colocaban la ofrenda en el meridiano del árbol y estas personas o estas brujas, cuando empezaban a entrar en comunión con ese dios pagano, háblese de un demonio, y me dice él, esto lo hacían con demonios no de jerarquía baja. Él me dijo, esto no era para duques negros. Antonio, estos eran para demonios primigenios. Es decir, estos. Es decir, un demonio ya de jerarquía muy alta para entrar en comunión directa con ese ser. Entonces, cuando la propia bruja pierde o se transgrede como ser humano, ya no hay humanidad posible en ese ser. Es decir, ya no le interesa, ya no le importa si ese ser o esa ofrenda que está poniendo está sufriendo. 1, en el proceso de, y 2, al llegar a darle el martillazo. Es delicado, pero es real. Él me lo explicó de pe a pa y me mostró gráficos. Él me enseñó una gran serie de retablos combinados con documentos, combinados con el martillo de las brujas, combinado con todo lo que ha documentado, y lo documentó desde España hasta los Países Bajos. O sea, es una colección que jamás he visto o no he vuelto a ver, que espero
que la colección que trajeron últimamente, la última que llegó a México, sea igual. Yo no he visto ninguna. Desde el 2007 yo no he visto ninguna similar.